Descansando en Dios. Mateo capítulo 20, versículos 17 al 19. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. El sufrimiento y la muerte del Mesías fueron planeados por nuestro Dios Padre Celestial siglos antes de ser maquinados en las mentes de hombres malvados. Las primeras palabras registradas de Jesús en su infancia fueron afirmando: en los negocios de mi Padre me es necesario estar, Lucas 2:49. Y entre sus últimas palabras antes de su muerte estuvieron: consumado es, Juan 19:30. Jesús sabía por qué estaba en la tierra, incluso todo detalle de su vida y su ministerio. La soberanía, omnisciencia y poder de Dios es registrada por los evangelios y manifestado 2 veces por Jesús a sus discípulos, mucho antes de su muerte y resurrección, en Mateo 16:21, en Mateo 17, versículos 22 y 23. Ahora por tercera vez Jesús vuelve a anunciar de manera clara, sencilla y entendible para sus discípulos que sería condenado a morir crucificado y resucitaría al tercer día. Otra evidencia fue al Jesús afirmar: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Los profetas y salmistas, inspirados por el Espíritu Santo, más de 700 años antes, habían anunciado los sufrimientos del Mesías. Isaías registra el ministerio y sufrimientos del Mesías con 4 cánticos, salmos, denominados los cánticos del siervo sufriente, Isaías 42, versículos 1 al 9, Isaías 49, versículos 8 al 13, Isaías capítulo 50, versículos 4 al 10, Isaías capítulo 52, versículo 13, hasta Isaías 53, versículo 12. David en su Salmo de Oro profetizó la resurrección del Mesías: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción, Salmo 16, verso 10. Esto fue recordado por Pedro en su primer mensaje en Pentecostés, Hechos 2:27. El plan del sufrimiento de Jesús. Mateo capítulo 20, versículos 17 al 18, parte A. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí subimos a Jerusalén. Jesús había iniciado la etapa final del camino a Jerusalén. Por tercera vez, Jesús anuncia su muerte y resurrección a los 12 discípulos, conforme al programa y voluntad de Dios. Cada vez lo hace con mayores detalles. El camino a Jerusalén era el camino a la cruz. El plan de redención prometido en Génesis 3:15 estaba cerca de consumarse, y para eso había venido al mundo, según Lucas 19:10. Su encarnación tenía que ver con el poder gustar la muerte por todos, Hebreos 2:9, Hebreos 2:14 y Hebreos 2:15. Él mismo había afirmado que ponía su vida voluntariamente en Juan 10:18, pero con toda la experiencia por la que iba a pasar, anticipadamente planificada, produciría que en el momento cercano afirmara: mi alma está muy triste hasta la muerte, Mateo 26:38. Sin embargo, según Marco, el Señor iba con buen ánimo delante de los discípulos que lo seguían, asombrados y con miedo, en Marcos 10:32. El plan divino era que Jesús fuera a Jerusalén a fin de que se cumplieran todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, Lucas 18, versículo 31. El Señor no solo conocía estos acontecimientos, sino que los predijo por medio de sus profetas. Dios había profetizado por medio de Moisés que ninguno de los huesos del Mesías sería quebrado, Éxodo 12:46, número 9:12, Juan 19:33. A través de los salmistas predijo que el Mesías sería clavado en una cruz, Salmo 22:16, que echarían suerte sobre su vestidura, Salmo 22:18, que le darían vinagre para que bebiera, Salmo 69:21, que clamaría de dolor, Salmo 22, verso 1, que resucitaría de los muertos, Salmo 16, verso 10, y que ascendería al cielo, Salmo 110, verso 1. Zacarías predijo la entrada del Mesías a Jerusalén montada sobre un pollino, Zacarías 9:9, la traición por 30 monedas de plata, Zacarías 11:12, la deserción de sus amigos, Zacarías 13:7, y que sería traspasado, Zacarías 12, versículo 10. Las predicciones del sufrimiento de Jesús, Mateo capítulo 20, versículo 18, parte B, y 19, parte A. Y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte,
y le entregarán a los gentiles. Por su propia omnisciencia divina, Jesús sabía cuántos maridos había tenido la mujer samaritana en Juan capítulo 4, versículos 16 al 18. A los discípulos les dijo que encontrarían un pollino en Mateo 21:2. Jesús predijo la destrucción de Jerusalén casi 40 años antes que ocurriera, Mateo 24, versículos 1 y 2. Ahora Jesús de modo omnisciente añade detalles adicionales de su sufrimiento y muerte a las muchas profecías del Antiguo Testamento. Sería entregado por Judas Iscariote, Mateo 26-25, condenado a muerte por los religiosos, Mateo 26, versículos 65 y 66, y crucificado por los gentiles romanos. La proporción y el poder del sufrimiento de Jesús, Mateo capítulo 20, versículo 19, parte B. Para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Los sufrimientos físicos de Jesús no pueden minimizarse. Isaías profetizó que sería despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus traqueladores enmudeció, y no abrió su boca. Isaías 53, versículos 3 y 7. Trataron de matar la verdad, sellaron su tumba y la custodiaron con el ejército romano, pero el ángel anunciaría ante la tumba vacía: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Lucas 24, versículos 5 y 6. Descansemos en Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Dios te bendiga y te guarde.